He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora el versículo 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, las cosas en este mundo están mal e irán empeorando a medida que avanza el tiempo. Y esto lo podemos notar al prender nuestro televisor, al leer algún periódico. Simplemente con visualizar y con ver lo que está pasando a nuestro alrededor, vemos y sabemos que el mundo cada vez está levantándose más en pecado. Pero esto no va a ser así para siempre. En la soberanía de Dios, Dios ha determinado un día en el cual sus hijos serán glorificados. También ha determinado un día en cuando este mundo sea restaurado y sea recuperado. Y esto no va a ser esfuerzo humano, no va a ser por el esfuerzo de la humanidad y por la dedicación que la humanidad quiera cumplir para que este mundo vaya mejorando, sino que va a ser solamente intervención divina, solamente por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es bajo este contexto que nuestro texto está hablando. Solamente para que sepamos, para aquellos que a lo mejor no han podido estar en los domingos anteriores y no saben mucho en qué contexto está escrito este libro de Malaquías, déjenme decirles que las cosas en Israel no estaban nada bien. El pueblo dudaba del amor de Dios. Los sacerdotes estaban deshonrando a Dios al ofrecer sacrificio de animales ciegos, cojos y enfermos, siendo que la ley de Moisés en Levítico decía explícitamente que si se daba alguna ofrenda, estos animales no podían tener defecto alguno, debían ser animales perfectos. Además, los sacerdotes estaban lucrando con el servicio a Dios en el templo. No hacían nada por amor a Él, había que pagarle algún precio, con animal o con dinero. El corazón de los sacerdotes estaban totalmente lejos de Dios. Pensaban que era un fastidio servir a Dios en su templo. Y ellos, como líderes religiosos, contagiaron al pueblo y el pueblo comenzó a pecar. Los que estaban casados con mujeres judías comenzaron a divorciarse para volver a casarse con mujeres de otros pueblos paganos. También entró cabida a la hechicería, al adulterio, a la mentira, a la injusticia social. Y es bajo todo este contexto que el Señor habla al profeta Malaquías y le entrega este mensaje. Y es lo primero que podemos notar entonces en nuestro texto, que la restauración va a ser anunciada por un mensajero. Y es así el título que lleva nuestro primer punto, una promesa de restauración. Si usted se da cuenta, en la primera parte de Malaquías 3.1
Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cuando un rey de un país de Oriente tenía planes de visitar otro país, primeramente enviaba a su mensajero, su mano derecha, para que éste verificara todos los arreglos que tenía que hacer. Tenía que verificar que no hubiera ningún peligro en el camino, que los caminos fueran aptos para cruzarlos con el transporte que él iba a andar, que en los caminos tampoco no hubiera ninguna persona que los pudiera asaltar. O sea, este mensajero venía a preparar el camino del rey para que su venida fuera lo mejor posible. Pues Dios, como es rey, está anunciando justamente esto. En estos momentos se le estaba declarando al pueblo judío que Dios tiene planes de venir personalmente a este mundo para restaurar todas las cosas. Y es necesario enviar un mensajero con anticipación para que se encargue de todos los arreglos pertinentes. Sobre esto también habla el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3, cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía se cumplió 4 siglos más tarde con Juan el Bautista. ¿Por qué decimos esto? Porque Mateo 3:3, hablando de Juan el Bautista, dice así: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo impactante, hermanos, es que Juan el Bautista, la voz que clamó en el desierto, preparó el camino para nuestro Rey. Y de aquí podemos obtener una defensa y ciertos argumentos para la deidad de Jesús. Primero, Jesús es Dios en persona. Jesús es el Mesías, el ungido, el prometido a Israel. Y por otro lado tenemos que Jesús es aquel por medio de quien se van a restaurar todas las cosas, porque todo es de Él, por Él y para Él. Sabemos por medio de la Escritura que cuando Jesucristo vino por primera vez, fue rechazado por la nación de Israel y finalmente crucificado. Pero esto no quiere decir que esta promesa haya sido invalidada, sino que el reino se presentaría de manera diferente a la comprensión, a la cosmovisión que tenían los judíos. Es lo que nosotros teológicamente hemos llamado el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios está en la tierra, pero aún falta que esté en su etapa consumada. La primera venida del Mesías, de Jesús, fue necesaria para cumplir con el plan de redención de la humanidad, de sus hijos. Pero la profecía de que vendrá a restaurar todas las cosas sigue en pie y se cumplirá cuando venga en gloria por segunda vez a la tierra. Pero además de ser anunciada por un mensajero, también debemos saber que la restauración final de su pueblo será obra de Jesucristo en persona. Malaquías 3:1, la segunda parte, dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este texto está hablando de Jesucristo y dice varias cosas acerca de Él. Primero, que Jesús es nuestro Señor, el dueño de todo. Que Jesucristo es quien vendrá súbitamente a su templo, porque Él tiene todo el derecho, toda la autoridad de venir. El hecho de que vendrá súbitamente no significa que vendrá al tiro después de esta profecía, sino que su venida será impactante, será con poder. Que Jesucristo es quien ha sido esperado y buscado por Israel desde el principio de la historia. Hermanos, desde Génesis 3 encontramos el protoevangelio, en donde se anuncia que habrá alguien que pisará la cabeza de la serpiente. Como número 4 tenemos que Jesucristo es el ángel del pacto. Y como ángel, la palabra ángel la debemos entender como enviado. En Mateo 26:28, hablando de la sangre, Jesucristo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y por último tenemos que Jesucristo es el que vino, pero también el que vendrá por segunda vez a consumar toda su creación. Volviendo entonces a Malaquías, encontramos también que la restauración final
de su pueblo será procedida por un tiempo de dificultad en todo sentido. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La segunda venida de Jesucristo no será en absoluto tranquila. Toda la creación será transformada. Por esto justamente Dios, por medio de Malaquías, dice: ¿quién podrá resistir su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? ¿Quién será capaz de resistir realmente cuando Jesucristo venga? Pues llegará como fuego para purificarnos. Será como jabón que quita toda mancha de pecado. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se da cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo será impactante, hermano. Él vendrá con todo poder. No habrá quien permanezca en pie sin reconocer su grandeza, su poder. ¿Cuáles son las manchas que tenía este pueblo? ¿Cuál era el pecado que llevó a Dios a dar esta declaración, esta profecía? Y encontramos que el pueblo judío estaba pasando, estaba actuando, estaba pecando de manera ética, de manera social y de manera espiritual. Malaquías 3:3-5 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y acaso muchas veces el pueblo, hermano, la iglesia, no está actuando de esta misma manera? ¿No ha entrado en una injusticia social? ¿Acaso como iglesia nos preocupamos del necesitado, de la viuda, del huérfano? ¿Acaso no ha entrado también el adulterio en nuestra iglesia? ¿Acaso no ha entrado la hechicería? ¿Acaso no estamos actuando de la misma manera que este pueblo estaba actuando? La segunda venida del Señor Jesucristo representará juicio severo e imparcial para el mundo en general. La primera venida de Jesucristo estuvo rodeada de humildad. Él vino como siervo, murió en una cruz. Pero la segunda venida de Jesucristo estará rodeada de gloria. Jesucristo ya no vendrá más en son de paz, sino como Rey de Reyes y Señor de señores. Hablando de la segunda venida, Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Será en este plano, hermano, que Jesucristo se enfrentará con sus enemigos. Ninguno de ellos, ninguno, hermano, escapará de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que permanezcan en sus malas obras recibirán el castigo del Dios Todopoderoso. Dice el texto en Malaquías que Jesucristo vendrá para juicio. Con Él se enfrentarán todos los que no se hayan arrepentido de sus pecados. Cada uno de aquellos que no haya reconocido a Jesús como Señor y Salvador tendrá que enfrentarse al juicio de Dios. Todos aquellos que han preferido tener otros ídolos y permanecer en esta idolatría
tendrán que recibir el castigo de nuestro Señor. Se enfrentará con los adúlteros, los que no guardaron la santidad del matrimonio y pensaron que nadie les iba a tomar en cuenta este pecado. También se enfrentará con los que juraron mentira, es decir, con aquellos que tuercen la verdad para lograr sus propios fines. También se enfrentará con aquellos que defraudan en su salario, con aquellos que defraudan al jornalero, hermanos, con todos aquellos que hacen mal uso de su dinero. Se enfrentará con aquellos que han despreciado a la viuda y al huérfano, con todos aquellos que han hecho injusticia social. Malaquías capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Se da cuenta que el reclamo de Dios no tiene que ver tan solo con lo que el pueblo judío estaba haciendo, sino también con lo que estaban diciendo. Lo que decían era algo en contra de Dios. Los dardos de su palabra estaban dirigidos hacia Dios. Dios ha calificado estas palabras como violentas. Y la traducción de esta palabra violenta, el hebreo lo traduce como áspero, duro, grosero. Dios estaba recibiendo maltrato verbal por parte de su pueblo. Cuando los judíos oyeron este reclamo de Dios, tuvieron que haberse sentido confundidos porque se preguntaron y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Aquí se hace notoria una característica del pecado, que antes de cometerlo no se toma conciencia de todo el impacto que pueda causar. Casi siempre se piensa que el pecado o que lo que vamos a hacer es algo inofensivo, o lo que vamos a decir no va a tener ninguna consecuencia. Hermanos, el pecado los tenía ciegos. Su corazón estaba endurecido. No querían y no podían darse cuenta de su maldad. Por eso preguntan a Dios: ¿qué hemos hablado contra de ti? Ellos todavía no pensaban que estaban hablando en contra de Dios, no se daban cuenta de esto. De modo que Dios va a dar razones de su reclamo a los judíos. Versículos 14 y 15 dice así: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se da cuenta de la violencia de sus palabras? Son palabras duras, groseras. Son palabras irreverentes, impropias para Dios. Los judíos dialogaban, conversaban entre ellos acerca del servicio y de la adoración. Y la conclusión a la cual habían llegado es que no vale la pena servir ni adorar a Dios. Que no vale la pena vivir en santidad. Que no vale la pena someterse a los preceptos de Dios. Que no vale la pena humillarse delante de Dios. Y más ofensivo todavía, los judíos estaban exaltando, haciendo una apología, haciendo una defensa, diciendo: bienaventurados, o sea, dichosos, felices son los que hacen maldad, son los soberbios. ¿Se da cuenta del peso de las palabras de aquellos judíos? Es como si estuvieran diciendo: viva el pecado, arriba la impiedad. A esta conclusión habían llegado, porque estaban viendo que los impíos alcanzaban la prosperidad y que ni siquiera Dios los podía evitar. Pensaban que los impíos tentaban a Dios y se podían escapar. Mire cómo se estaban mofando de la persona de Dios, de los propósitos perfectos y buenos de Dios, de la palabra de Dios. Y para colmo no se detuvieron a pensar que sus palabras estaban ofendiendo a este Dios santo. Estas palabras por Dios fueron catalogadas como palabras violentas, groseras, ásperas. Dios no puede tolerar este tipo de ataque, hermanos. Es fácil ver el pecado en otros.
pero es difícil ver el pecado de nosotros mismos. ¿Y no le parece que nosotros hacemos lo mismo muchas veces? ¿Cuándo? Pues cuando vemos que la prosperidad de los impíos, cuando vemos la prosperidad de los impíos y con ligereza llegamos a la conclusión que no vale la pena esforzarnos para agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Total, los que ofenden a Dios en todo sentido tienen éxito en todo lo que emprenden. Parece que disfrutan la vida mucho más que nosotros, mientras nosotros procuramos respetar los principios divinos. Nos hallamos rodeados de escasez, de tristeza y una cantidad de pruebas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos mirado la prosperidad, el éxito del no cristiano y nos hemos afligido y hemos visto por qué ellos viven una vida tan feliz, entre comillas, y nosotros estamos pasando por pruebas, por dolor, por aflicción? Pero sabe que este problema y este cuestionamiento no es nuevo, no es tan solo de nuestra época. Por ejemplo, Job 21, 7 al 15, dice así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni bien azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de citara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Bueno, desde siempre los hijos de Dios han observado a los otros hombres y han visto que muchas veces ellos, sin reconocer el señorío de Dios, parecieran tener vida exitosa. Job dijo estas palabras cuando estaba pasando por pruebas difíciles, amargas. Y cuando pasamos por estas pruebas difíciles y amargas, pareciera que nuestro corazón se inclina a pensar de que ya no tenemos que obedecer a nuestro Señor. La preocupación, hermano, por la prosperidad de los impíos se desvanece. ¿Sabe cuándo? Cuando se mira esta prosperidad a la luz de lo eterno y no tan solo de lo temporal. No tan solo viendo la prosperidad presente, hermano, sino que esta preocupación se desvanece cuando vemos que nuestra felicidad será eterna. La única felicidad que los impíos pueden experimentar en su existencia es la que tendrán en este mundo, porque una vez que salgan de este mundo, les espera tristeza y desolación eterna. Volviendo a Malaquías, después que Dios dio sus razones para reclamar al pueblo, algunos oyeron la palabra de Dios y se arrepintieron de su conducta. Veamos entonces y consideremos el arrepentimiento del pueblo. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hubieron algunos de ellos que, escuchando las palabras de Dios, las palabras de Jehová, reconocieron su error y lo honraron y reverenciaron y temieron a Jehová. Entre ellos se formó un grupo de adoración a Jehová, y Dios escuchó y oyó. Y esta expresión es una forma de decir que a Dios le agradó en gran manera, y que en consecuencia hizo escribir un libro en el cual se recordaría a aquellos hombres que se habían arrepentido y que estaban honrando a Dios y lo tomaban en cuenta. Y yo pregunto, si Dios escribiera un libro hoy de esta comunidad, de esta iglesia, ¿estaría su nombre escrito en este libro porque usted es una persona que honra a Dios por medio de su obediencia?
¿Estaría su nombre escrito porque usted es un hombre o una mujer que procura glorificar al Señor en cada área de su vida? ¿Estaría su nombre escrito porque usted es un hombre y una mujer que quiere servir al Señor? Malaquías 3, 17 y 18 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servir y honrar a Dios, hermanos, tiene jugosas recompensas, tiene bendición, pero puede ser que no sean materiales. Pero eso ¿qué importa? Lo que importa, lo más importante, es que seamos considerados como un especial tesoro delante y por parte de nuestro Dios. Es más importante saber que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que para Él somos sus hijos amados. Que estamos libres de cualquier condenación. Más importante es tener el discernimiento espiritual, hermanos, para saber que vale la pena realmente servir y adorar a nuestro Dios. Que aun cuando las cosas parezcan que van mal en la vida, porque tenemos un plan y este plan no llega a funcionar, o porque vienen ciertas pruebas a nuestras vidas, pero Dios nos garantiza dicha y felicidad, no tan solo en este mundo, sino por toda una eternidad. Quizás, hermanos, nuestra desesperación, como creyentes, hemos dicho palabras violentas en contra de Dios. Quizás cuando nos sobrevino alguna prueba, alguna dificultad, o cuando las cosas no salieron como nosotros habíamos pensado o como nosotros queríamos, tal vez nos quejamos en contra de Dios y pensamos que no vale la pena vivir una vida en sumisión a sus preceptos. Si este fue el caso, este es un buen momento para que nos arrepintamos, para que hagamos lo que algunos de estos judíos hicieron, que dialoguemos con alguien para poner en alto el nombre de nuestro Señor y decir que confiamos total y absolutamente en Él. Sin duda, hermano, Dios escuchará y oirá nuestras palabras. Dios escribirá su nombre en el libro de los que temen a Jehová. Dios le considerará como especial tesoro. Dios perdonará su pecado y le hará entender que realmente vale la pena servir y honrar a nuestro Dios.